En este video vamos a hacer el planteamiento de los ejercicios de tiro parabólico de la semana 4, fase 1 de Ciencias Naturales, primer año de bachillerato. En la sección de Ponte a Prueba aparece un ejercicio que es el ejercicio número 5, que nos habla de un proyectil que se dispara desde el nivel del suelo con un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal y la rapidez inicial del proyectil es de 25 metros por segundo. Esta es su velocidad inicial en 40 grados. Aquí lo tenemos ya representado en este pequeño diagrama donde tenemos su velocidad, la cual sería de 25. Tenemos así también ya sacadas las componentes a 40 grados, que sería la velocidad inicial en X y también la velocidad inicial en Y. ¿Cómo hacer para resolver este problema? Pues lo que nos pide encontrar es cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad, es decir, nos pide hallar la velocidad inicial en X y también la velocidad inicial en Y. Como hemos visto en la explicación anterior, para calcular la velocidad inicial en X, solo hacemos la multiplicación de la velocidad inicial por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 40 grados, así que multiplicaríamos 25 por el coseno de 40 grados. Asimismo, para encontrar la velocidad inicial en Y, sería la velocidad inicial, que en este caso es de 25 metros por segundo, multiplicado por el seno del ángulo, que en este caso es de 40 grados. Luego, nos pide en un segundo literal determinar la altura máxima que alcanza el proyectil. En este caso partimos de esta ecuación donde dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial en Y elevada al cuadrado dividido entre el doble de la gravedad. Ya aquí solamente sustituimos los valores sabiendo que la velocidad inicial en Y va a ser el valor que obtengamos en esta parte. Y esa la elevamos al cuadrado. Y la dividimos entre 2 y entre el valor de la gravedad, que ya sabemos que vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Y así se resolvería el primer problema, que es el número 5 de Ponte a Prueba. Tareas de la semana, ejercicio número 1. En este ejercicio nos habla acerca de un proyectil que se lanza con una velocidad inicial de 200 metros por segundo con un ángulo de 30 grados. Aquí yo lo he representado de esta manera, que se puede ver donde tenemos la velocidad inicial, la cual tiene, ya sabemos, una componente velocidad inicial en X, así como una velocidad inicial en Y. Al hacer este tiro de esta manera alcanzaría una altura máxima en este punto, seguiría cayendo por la parábola hasta llegar a este punto. Hay que hacer notar de que toda esa distancia horizontal que recorre mientras está recorriendo aquí la parábola, esta distancia se llama alcance horizontal y le llamamos D. Y el punto de la altura máxima es el que divide a la mitad del alcance horizontal. En este caso tendríamos la mitad de ello porque nos pide ese dato. Nos pregunta, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la bala? Para eso, lo primero que haríamos, y es muy importante, es hallar las componentes de la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Para ello, lo hacemos como ya lo hicimos anteriormente. Velocidad inicial en X sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. Velocidad inicial en Y sería igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Ya que hayamos encontrado esas, vamos a ver cuál de ellas vamos a utilizar en cada caso, sea horizontal o sea vertical el movimiento. Para encontrar la altura máxima, como sabemos que es un movimiento vertical, es decir, hacia arriba, entonces vamos a utilizar para la altura máxima la velocidad inicial en Y elevada al cuadrado dividido entre el doble de la gravedad, y de esa manera podemos determinar la altura máxima. Luego, en el segundo literal nos pide encontrar a qué distancia de lanzamiento alcanza la altura máxima. Cuando nos dice a qué distancia de lanzamiento, el lanzamiento es aquí, nos está diciendo, hablando de esta distancia horizontal. En esta distancia alcanza la altura máxima. Así es que nos está hablando de la distancia, o sea, el alcance horizontal, pero la mitad de él, por eso le llamamos de medios o de entre 2, que sería la mitad del alcance horizontal. Para eso, nosotros tenemos que encontrar, para hallar la mitad de la distancia, tenemos que encontrar la mitad del tiempo, porque evidentemente el tiempo que tardaría en hacer todo este movimiento, la mitad de él sería el que corresponde a la altura máxima. Por lo tanto, hallaríamos también la mitad del tiempo, que buscando la fórmula correspondiente tendríamos que es igual a menos la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Noten que esto lo hacemos utilizando un movimiento vertical, es decir, el movimiento de subida.
Entonces el tiempo, como no tiene dimensiones, luego ese tiempo lo podemos utilizar en la horizontal. Así es que obtendríamos aquí, a partir de esta fórmula, el valor del tiempo que tarda en ir desde el punto de lanzamiento hasta la mitad de su movimiento. Por eso le llamamos la mitad del tiempo. Ya que le hemos encontrado, entonces vamos a hallar la mitad de la distancia, que sería esta distancia horizontal de aquí, la cual sería igual, ya aquí como nos estamos refiriendo a un movimiento horizontal, vamos a utilizar la velocidad inicial en x, que sería igual, que sería la distancia o la mitad de la distancia igual a la velocidad inicial en x, la cual hemos calculado aquí arriba, multiplicada por la mitad del tiempo, que es lo que tarda en ir de aquí para acá. Al hacer esa operación, ya encontramos cuál sería la mitad de la distancia, es decir, el punto o la distancia a la que alcanza la altura máxima. Ahí tendríamos ya resuelto esto. Y por último, en el literal C, nos pide encontrar a qué distancia de lanzamiento cae el proyectil. Ahí sería ya entonces toda la distancia que hay desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde cae. Si lo ven acá, estamos refiriéndonos a una distancia horizontal. Por lo tanto, vamos a trabajar en X, pero en este caso, como ya encontramos la mitad de la distancia, solo vamos a hacer una deducción y decir que el total de la distancia sería el doble de esta mitad que ya encontramos anteriormente. Así que el dato que obtengan aquí simplemente lo duplican y con eso obtienen el dato del literal C. Tarea de la semana, ejercicio número 2. Este ejercicio yo lo voy a resolver completamente ya que se resuelve utilizando ecuaciones de segundo grado. Nos habla de un cañón que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal y tiene un objetivo colocado a una altura de 26 metros y está a una distancia horizontal de 200 metros. La pregunta que nos hace es con qué velocidad debe salir disparado un tiro o una bala para poder impactar directamente en el objetivo. Esto tiene dos movimientos. Como sabemos, al disparar, la bala tendría esta trayectoria y por aquí estaría el objetivo. Entonces, tiene dos movimientos, uno en X y uno en Y. En X tendríamos esta parte de aquí, que la distancia sería igual a la velocidad horizontal, es decir, la velocidad por el coseno de 60 multiplicado por el tiempo. Hacemos un despeje del tiempo y nos queda de esta manera, la distancia dividida entre la velocidad horizontal. De ahí empezamos a sustituir los valores. Como sabemos que la distancia, es de 200 metros, le colocamos ahí el número 200 para simplificar y el coseno de 60 es de 1/2. Al hacer esta operación de 200 entre 1/2 nos da 400 dividido entre la velocidad inicial. Y esto que tenemos aquí le vamos a llamar ecuación 1, que lo vamos a utilizar más adelante. Luego, como también es un movimiento que va en la vertical, en Y tendríamos que la altura sería igual a la velocidad inicial en el sentido vertical por el seno de 60 multiplicado por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo que hacemos ahora es sustituir lo que encontramos en la ecuación 1 y sustituirlo donde esté t en la ecuación 2. Es decir, iría aquí y también aquí. De manera que sustituimos ahora de esa manera en esta ecuación. En vez de t colocamos esto, en vez de t colocamos esto y vamos a ir simplificando algunos valores como por ejemplo la velocidad inicial que aparece multiplicando aquí y dividiendo aquí también. Entonces podemos eliminarla y nos queda 400 seno de 60 en este lado. La altura que es de 26 la vamos aquí también simplificando. Por este lado tendríamos 1/2 por 9.8 que nos da 4.9, 400 al cuadrado que nos da 160.000 y la velocidad inicial que al elevar al cuadrado queda de esta manera. Luego seguimos resolviendo y simplificando. 400 por seno de 60 da esta cantidad. 4.9 por 160.000 da esta otra cantidad, siempre sobre velocidad inicial al cuadrado. Luego vamos a despejar la velocidad inicial, entonces pasamos este término de aquí, lo pasamos al otro extremo, el 26 lo pasamos hacia allá, nos queda de esta manera. Aquí podemos hacer esta resta, 346.4 menos 26 nos daría este valor de 320.4. Este que estaba aquí lo pasamos aquí al otro extremo y nos queda ahora de la manera que está aquí ya la velocidad inicial al cuadrado, que sería igual a esta cantidad
pero para quitar el cuadrado tenemos que sacar la raíz cuadrada al otro extremo y entonces ya solamente velocidad inicial nos queda la raíz de 784.000 entre 320.4. Al hacer esta operación obtenemos un valor de 49.47 y como sabemos que estamos hablando de velocidad inicial, entonces le colocamos las unidades de medida que serían los metros por segundo. Y de esta manera determinamos la velocidad inicial con que se ha disparado el proyectil. Luego nos dice, con esa misma velocidad inicial, ¿desde qué otra posición se podría haber disparado? Para eso sí tenemos que utilizar una ecuación de segundo grado. Aquí siempre hemos sacado los datos, que sería la altura de 26, la velocidad inicial que ya calculamos en el ejercicio anterior, la gravedad y el ángulo siempre de 60 grados. Entonces vamos a partir en que estamos buscando ahora una dimensión vertical. La altura sería igual a la velocidad vertical multiplicada por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Para hallar t, sustituimos aquí en estos valores, le ponemos el 26 que es la altura, la velocidad inicial que es 49.47 multiplicada por el seno de 60 multiplicada por el tiempo que no conocemos, menos un medio por la gravedad que es 9.8 por el tiempo al cuadrado que no conocemos. Al hacer las operaciones aquí obtendríamos 26, solo lo bajamos, 49.47 por seno de 60 lo operamos y nos da 42.84 multiplicado por t, y un medio por 9.8 nos da 4.9 t cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática porque tiene la forma de t cuadrado, t, y aquí no existe la t. Entonces eso lo que hacemos es ordenarlo en el orden de mayor a menor potencia, de esta manera que está aquí, y luego lo resolvemos utilizando la fórmula de la ecuación cuadrática que dice que x, o lo que estemos buscando, es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es una fórmula ya establecida, la ecuación cuadrática de las ecuaciones de segundo grado. Luego sustituimos, y como en este caso lo que andamos buscando es la t, vamos a sustituir el valor de b. Notar que en la ecuación cuadrática esto se llamaría a, esto se llamaría b, y esto se llamaría c. La parte b tiene un valor de 42.84, lo colocamos aquí en b. Luego más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, aquí tenemos b cuadrado, menos 4 multiplicado por a, que es 4.9, multiplicado por c, que es 26 negativo, y eso dividido entre 2, a es menos 4.9. Y aquí lo que hacemos ya es hacer toda la operación de esta raíz, y eso nos resulta 36.41. Ya habiendo hecho la operación de la raíz cuadrada y simplificado a 36.41, tendríamos que t sería igual a menos 42.84, y como acá dice más o menos, entonces vamos a hacerlo una vez con más y otra vez con menos. Si sumamos estos valores y dividimos entre 9.8, obtenemos un valor de 0.66 segundos. Si restamos estos dos valores haciéndolo con menos y dividimos entre menos 9.8, obtenemos un valor de 8.09 segundos. Es decir, que obtenemos dos tiempos. Pero como el fenómeno no puede ocurrir en dos tiempos, hay un tiempo que es no viable. En este caso es el de 8.09 segundos porque sería demasiado tiempo, 8.09 segundos, y nuestro sentido común nos dice que no puede ser ese valor. El valor que tomamos como correcto sería el de 0.66 segundos. Así es que ya obtuvimos el tiempo en el que realiza ese movimiento de disparo hacia el objetivo. Luego, como nos pregunta con la misma velocidad inicial, ¿desde qué otra posición, es decir, desde qué distancia podría haber sido disparado? Nos vamos a mover ahora a trabajar en X y obtendríamos esto, que la distancia alcance horizontal en X sería igual a la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. Como ya tenemos la velocidad inicial que es de 49.47, lo multiplicamos por el coseno de 60 para que sea la velocidad en X, y eso lo multiplicamos por el tiempo obtenido en este ejercicio, que es de 0.66 segundos. Al hacer la operación matemática de la multiplicación de estos tres, obtenemos que la distancia desde donde se podría haber disparado es de 16.33 metros. Ejercicio número 3 de la parte tareas de la semana. Este sí lo van a resolver ustedes. Nos habla acerca de un chico que patea una pelota hacia un arco con una velocidad inicial de 13 metros por segundo. Aquí tenemos una pequeña ilustración donde se patea la pelota a 13 metros por segundo. Lo hace con un ángulo de 45 grados
y el arco lo tenemos ubicado a una distancia de 13 metros, un alcance horizontal de 13 metros. La pregunta que nos hace es, ¿qué tiempo va a tomar la pelota desde este punto aquí hasta que llega al arco? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿convierte el gol? Y la tercera es, ¿a qué distancia del arco picaría la pelota por primera vez? Es decir, si cae por aquí o si cae por aquí. No sabemos si va a ser gol. Entonces lo primero que hacemos es calcular el tiempo en que esa pelota va a llegar al arco. Para eso lo vamos a hacer utilizando, como sabemos que en la horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces tomamos que la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo multiplicada por el tiempo. Como aquí tenemos la velocidad inicial y tenemos que el ángulo es de 45, sería velocidad inicial por el coseno de 45 multiplicada por el tiempo. Pero como no lo conocemos, pero sí conocemos esta distancia horizontal que es de 13 metros, despejamos el tiempo. Nos quedaría la distancia, que sería esta, entre la velocidad inicial, que sería esta, por el coseno del ángulo, que sería este. Y así encontramos el tiempo en que tarda la pelota en ir desde el tiro hasta el arco. Ahora no sabemos si la pelota viene y pasa por aquí, en ese caso sería gol, o si viene y pasa por aquí, en tal caso no sería gol. Entonces, para el literal B y saber si fue o no fue gol, tenemos el siguiente análisis. Para saber si fue gol, es decir, la altura al llegar al arco, es lo que vamos a determinar a qué altura pasó, a qué altura de la meta pasó. Entonces, vamos a tomar como referencia que la altura reglamentaria de un arco de fútbol es de 2.44 metros. Si la altura que obtenemos es menor a esta, fue gol. Y si la altura que obtenemos es mayor a esta, entonces no fue gol, sino que pasó arriba. Así que vamos a calcular la altura con esta fórmula, que es una fórmula ahora en sentido vertical, que dice que la velocidad inicial, esta que tenemos aquí, multiplicada por el seno del ángulo, este que tenemos aquí, por el tiempo, que recuerden que ya calculamos el tiempo aquí en el problema anterior, menos un medio por la gravedad, que ya sabemos que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, donde el tiempo es el mismo que ya calculamos aquí en el caso anterior. Todo eso sería igual a la altura. Entonces ya sabemos, haciendo este cálculo vamos a obtener una altura, y si es menor a esto, entonces fue gol, y si es mayor a esto, entonces la pelota pasó por fuera y no fue gol. Luego, nos pide hallar la distancia donde la pelota pica por primera vez, es decir, dónde cayó luego de cumplir esa trayectoria parabólica. Lo primero que hay que hacer en este caso es hallar el tiempo en que la pelota sube. Para eso tenemos esta fórmula que ya la hemos utilizado anteriormente, que dice que el tiempo, estamos hablando en sentido vertical, es igual a menos la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo entre el negativo de la gravedad. Y haciendo esto vamos a obtener el tiempo que tarda la pelota en subir. Luego, como ya conocemos el tiempo que tarda en subir, sabemos que el mismo tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Así que duplicamos ese tiempo y ya tendríamos el tiempo de toda la trayectoria desde que se lanzó hasta donde cayó. De manera que ya conociendo el tiempo total desde el inicio de la trayectoria hasta el final de ella, podemos ahora encontrar la distancia o el alcance horizontal, que sería por medio de esta fórmula. La distancia sería igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo multiplicada por el tiempo total de todo el movimiento, de toda la trayectoria, y con eso encontraríamos el alcance horizontal, es decir, hasta dónde picó la pelota por primera vez.